Buenas tardes, para mí me complace mucho estar en esta presentación, en esta tarde que va a ser seguramente maravillosa. De mi parte, los invitamos a que disfrutemos y nos acerquemos a esa historia extraordinaria de lo que ha representado el Mopa Mopa o barniz de pasto, porque tiene tan larga memoria desde el siglo XVI y 17, donde ya se empieza a difundir, o sea, la historia, también la técnica, cómo se prepara el material, la resina vegetal que nace en el Putumayo y que es parte de la mm, materia de esa artesanía que es tan conocida y que hoy es patrimonio cultural de la humanidad. Es una invitación muy cordial porque tenemos a los personajes que nos van a llevar como en ese viaje, a ese misterio que representa también el Mopa Mopa. Misterio, ¿por qué? Porque al comienzo del tiempo, su práctica artesanal era un secreto, o sea, se tenía como un secreto y era un legado entre las familias. El viajero Miguel de Santiesteban, que pasa por Pasto en 1740, que venía desde Lima con dirección a Caracas, hace ese descubrimiento en un taller doméstico aquí en la ciudad de San Juan de Pasto y le maravilla, igual que nos va a maravillar a todos los demás, porque la aplicación del mopa mopa se hacía sobre madera palo de rosa. Y cuando venía ya el momento de la aplicación, el palo de rosa desataba ese aroma vegetal que era una de las maravillas. Bueno, sin más preámbulos y para llevarlos o conducirlos a esta aventura de esta tarde para conocer lo que es y significa para nosotros el barniz de pasto o mopa mopa, que es su nombre original e identitario, los vamos a presentar con los personajes que nos acompañan afortunadamente en esta tarde. En primer lugar, tendremos a Álvaro José Gómez Jurado Garzón. Él es restaurador de bienes culturales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en desarrollo regional y magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Tesis meritoria. Docente de la Universidad de Nariño, director de FENALCO, Nariño, secretario de Cultura y Gobierno de Pasto. Asesor del Ministerio de Vivienda, Fundación Parinudillos, concejal de Pasto y miembro de la Academia Nariñense de Historia. Me complace mucho esta presentación porque él nos va a acercar a la historia del Mopa Mopa o barniz de pasto, que encierra magia, belleza, misterio, pero gran memoria. Pero antes vamos a contar con un video de introducción que es lo que nos va a acercar al trabajo y a la obra de el maestro Eduardo Muñoz Lora. Él eh, es parte de nuestro patrimonio cultural. Se inicia en el barniz con el maestro Francisco Torres, mientras adelanta sus estudios y posteriormente ingresa a la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Nariño. Artesanías de Colombia, al reconocer su talento y como estímulo a su labor, le otorga una beca de estudios de diseño, como es así que comparte con el artista Carlos Rojas en Bogotá una beca de especialización. Antes ya ha ingresado a la Escuela de Artes de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Nariño, ha hecho su formación básica. El maestro Eduardo Muñoz Lora es en sí un personaje y es el emblema de esta práctica artesanal que hoy, gracias a su talento, a su ingenio, lo ha podido traducir ya a la categoría de arte, un arte que se expone en las mejores galerías de Europa y del mundo.
Así que me complace mucho presentar a estos dos contertulios en esta tarde para que nos lleven por el camino del conocimiento hacia el barniz de pasto o mopa mopa. Muy buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es Eduardo Muñoz Lora. El oficio mío, el de siempre, ha sido el barniz de pasto, el mopa mopa. El mopa mopa es el nombre que le dieron los indígenas, ¿no? Al árbol que daba estas hojas. Lo van cosechando en la selva del Amazonas hacia arriba. Van cosechando y van pegando esas lagrimitas que brotan del cogollo del árbol. O sea, la materia prima nuestra es la piel de la hoja. Cuando niño, pues me emocioné muchísimo cuando comencé a aprender. Y ahora todavía me fascina, me gusta trabajar. Es un espectáculo mirar un poco esta técnica, ¿no? Porque no se la compra en el almacén de pinturas en un tarro, sino que nosotros mismos lo preparamos y lo teñimos de acuerdo a lo que vamos a hacer. Es una técnica que uno lo llena, lo absorbe, es mágico. Hice con ese tema como hacerles un homenaje a los indígenas, a los hermanos mayores y mostrar lo que ellos hacían, ¿no? Y es la simbología, pero muy, muy bella, y la cosmovisión que ellos tienen de la vida, de la dualidad, del respeto, de la reciprocidad. Entonces son valores que ellos tienen dentro de sus creencias. Por ejemplo, este cuadro habla de la fiesta del Inti Raymi, donde hacen un encuentro de la orden natural hacia la invitación al orden natural. Entonces hay baile, hay comida, que es parte de lo ancestral, la comida ancestral, y la música, que también hace parte de todas estas vivencias y todas estas leyendas del Inti Raymi. Esos colores son tradicionales. Las campesinas usan esos colores, por ejemplo, una blusa fucsia con un pañuelo amarillo, por ejemplo, y entonces yo les preguntaba, ¿y por qué? Que lo que pasa es que en la lejanía nos alcanzan a ver los esposos, están una montaña por allá cosechando, sembrando, y de acá se las ve por esos colores. Por ejemplo, bueno, se podría ponerle la sumida acá también, quedaría bien también. Estoy gozando de enseñar a mi hijo que terminó artes y quiere seguir con el mismo oficio. Eso me da cierta tranquilidad, que todo lo que he hecho pues lo va a heredar él, porque le estoy enseñando toda esa cantidad de secretos y de cosas que en el tiempo he podido descubrir en este trabajo maravilloso del barniz. Esta técnica lo que se pretende y lo que uno pretende es, en primer lugar, que sea reconocida mundialmente, que sea un símbolo de la cultura nuestra.
Este trabajo es la vida, es como pude tener un hogar, pude educar a mis hijos, pude vivir, pude gozar de este arte. El ser artista yo creo que es una parte tan bonita, encontrar en uno algo por qué vivir, por qué trabajar. Vamos a continuar ahora con un acercamiento a la historia de el Mopa Mopa o barniz de pasto. Y qué mejor que invitar al historiador Álvaro José Gómez Jurado, quien es el autor de un libro de estas características y de este tema, y que mereció ser una tesis meritoria durante sus estudios de historia en la Universidad Nacional. Le damos la más cordial bienvenida a esta tarde maravillosa que nos acerca a la artesanía del barniz de pasto. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero saludar especialmente al doctor Carlos Alberto Moreno, al doctor Rodrigo Llano y a Vanessa Parada de la Fundación Festival Internacional de Historia. Agradecerles por esta deferencia que ha tenido con nosotros, con la cultura y la historia y la tradición artesanal de Pasto. Saludar especialmente también a la doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, mi gran amiga, presidente de la Academia Nariñense de Historia, entidad de la que honrosamente también hago parte, y de mi gran amigo el maestro Eduardo Muñoz Lora, diría yo, que ha sido responsable también de la internacionalización de la técnica del barniz de pasto a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Queremos presentarles una revisión histórica de ese devenir del barniz de pasto. Como vimos en el video introductorio del taller del maestro Eduardo Muñoz Lora, el barniz de pasto es una técnica artesanal que tiene su origen en la villa de Pasto. La producción de... Ahorita empezamos con las diapositivas, Vanessa, por favor. La materia prima, como lo contaba el maestro Eduardo Muñoz en su video, la materia prima es la resina vegetal del arbusto mopa mopa, reconocido por el científico tuquerreño, científico nariñense, que fuera también profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director del Jardín Botánico, el doctor Luis Eduardo Mora Osejo. La identifica en los años 70, 80 y la clasifica como una Elaeagia pastoensis mora. Esta Elaeagia tiene la característica de generar o producir más bien una resina que se encarga de proteger los cogollos tiernos, bien sea de la humedad, de los insectos, de los hongos, y que esa goma, que si no se la recoge tempranamente, empieza a madurarse y a convertirse en hojas. Esa goma, ese cogollo, tiene la característica de, al ser sometido a calor, se vuelve maleable. Y es por eso que después de un proceso de limpieza, de calentamiento y enfriamiento, esa maleabilidad permite diseñar una serie de láminas que se dejan colorear, y estas láminas aplicarse sobre superficies de madera, de tela. Se han hecho también otras pruebas sobre otros soportes como el hierro, como el cuero o incluso el vidrio, pero la técnica tradicional más característica es sobre madera, y el maestro Eduardo Muñoz Lora ha incursionado de una manera bastante interesante sobre el lienzo. Gracias a la aplicación de calor, se adhiere sobre su superficie
le genera propiedades de impermeabilidad al objeto que ha sido decorado y obviamente una serie de características estéticas desde los diseños, desde el color, desde las formas. Este trabajo, el barniz de pasto, testimonio del mestizaje cultural en el suroccidente colombiano, fue presentado como trabajo de grado ante la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Su director fue el historiador, el doctor Jovenaucardo Chicangana Bayona, quien es hoy el decano de la facultad en la ciudad de Medellín, y que por fortuna y gran satisfacción obtuvo un reconocimiento como una tesis meritoria. Sigamos, por favor, Vanessa. Bueno, yo empiezo con una frase que incluye la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo. La doctora Elvira Cuervo de Jaramillo fuera directora del Museo Nacional de Colombia y en 1996 el museo realizó una exposición preciosa que se llamó, que hacía referencia a los estrados. Los estrados eran como unas tarimas que se colocaban en las salas de las casas donde se reunían las mujeres del hogar, obviamente de hogares de cierta prestancia social y de posibilidades económicas, y estos estrados eran decorados y abrigados, si se quiere, con alfombras y con cojines, pero también se decoraban estos estrados y las salas principales o las bibliotecas de las personas con elementos ya decorados con barniz de pasto. Esta exposición se realizó, como les digo, en el Museo Nacional en 1996, y en la introducción o en la presentación, la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo redacta un párrafo que es supremamente expresivo. Dice: tanto las cajas como el estrado llegaron a España cargados de referentes islámicos y orientalistas, a lomo de camello morisco, y de allí navegaron en los buques conquistadores y colonizadores hacia la tierra americana, donde el mestizaje con técnicas indígenas como el barniz de pasto surtió maravillas. Es interesantísimo porque esto nos permite a nosotros ver cómo los procesos de mestizaje cultural, de encuentros culturales, ha enriquecido lo que la humanidad tiene hoy como manifestación. Vean ustedes cómo las cajas, los baúles, llegan a la península ibérica en 8 siglos de invasión islámica, y al ser adaptados por los españoles, se traslada también ese elemento y el concepto de caja a las nuevas colonias en América, y acá, así como ocurrió en su momento en España, surten procesos de mestizaje cultural donde técnicas precolombinas como el mopa mopa hoy, reconocido como barniz de pasto, pues hace parte de todo ese proceso de mestizaje cultural, enriqueciendo considerablemente esta expresión cultural. Sigamos, Vanessa, por favor. Bueno, este libro se enmarca en la historia cultural. Se aplicó el método histórico que nos permitió a nosotros documentar de la mejor manera la investigación, con la identificación, análisis y síntesis de las fuentes materiales y documentales. Se adelantaron trabajos como en el Archivo General de la Nación, Archivo Central del Cauca, Archivo Histórico de Pasto, en la Academia Nariñense de Historia, museos como el Museo de Arte en América, el Museo de América en Madrid, España, el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte Colonial de Bogotá, el Museo Central de Quito, que nos permitieron a nosotros acceder a unas piezas bastante importantes, pero lo que más llama todavía la atención, al Museo del Inca en el Cusco, donde encontramos algunos queros del periodo incaquero decorados también con esta técnica. Sigamos, Vanessa, por favor. Bueno, la investigación tiene dos momentos relevantes, una que es el precolombino, se fundamenta en los hallazgos arqueológicos en la zona sur del departamento Nariño, precisamente en la zona de el municipio de Pupiales, en el corregimiento de Miraflores,
y en lo que les comentaba el tema del imperio incaico, porque se encontraron también algunas piezas, sobre todo queros, que son esos vasos ceremoniales decorados con esta técnica. Y en el momento también relevante que fuera la colonia, con la revisión e interpretación de algunas fuentes primarias que hemos encontrado, como crónicas, testamentos, inventarios, dotes, entre otros, herencias, etcétera, herencias que quedaban pues también consignadas en esos documentos. Además de la identificación y la interpretación de algunas piezas decoradas con barniz de pasto en el periodo colonial. Este es un mapa que lo he recreado, es una acuarela de mi autoría. Si ustedes ven en la parte inferior izquierda, hay una relación entre Pasto y Mocoa. Villaviciosa era otra ciudad que estaba fundada más al sur. Pasto y Mocoa han mantenido esa relación comercial y cultural desde el periodo precolombino. Eso nos permitió a nosotros mantener esa tradición comercial que tenían los indígenas cofanes del Putumayo, en ese piedemonte amazónico, con los indígenas del Valle de Atriz, los quillacingas de lo que hoy es Pasto, y algunos también quillacingas y camsás del Alto Putumayo en la zona de Sibundoy. Dentro de los productos comerciales que existían en ese momento se incluye precisamente la resina del mopa mopa, porque su nicho ambiental natural es el piedemonte amazónico, comprendido en ese triángulo que conforman los actuales departamentos de Caquetá y Putumayo y sucumbíos en el Ecuador. Sigamos, por favor. Aquí vemos, como nos lo mostraba el maestro Eduardo Muñoz Lora en sus videos, tenemos primero, la primera imagen es el cogollo de la resina del mopa mopa cuando empieza a aflorar sobre la terminal de la rama, protegiendo lo que empieza a formarse como la extensión de esa rama, las nuevas hojitas. A mano superior derecha, la recreación de un mestizo en el periodo colonial, ascendiendo desde el Bajo Putumayo hacia Pasto, trayendo a cuestas toda la carga pues, que incluía el barniz la resina del mopa mopa. En la parte inferior izquierda vemos cómo la resina, primero aparentemente granulada, son las hojitas y las gotas que después de un proceso de maceración y de calentamiento se pueden convertir en rollos maleables, y esos rollos coloreados con tintes vegetales, minerales, animales como la cochinilla, vegetales como el achote, minerales como los óxidos, o como lo comentaba el maestro Eduardo Muñoz Lora, también con anilinas a partir del siglo XX. Y en la parte inferior derecha, un artesano, que ahora me ayudará el maestro Eduardo Muñoz Lora recordándonos su nombre, entiendo que él tenía su taller, creo que por el sector de la 25. La 25. ¿Cómo se llamaba el maestro? ¿Se acuerda usted, maestro Eduardo? Ezequiel Ortega. Cuando yo bajaba de la escuela, el maestro estaba trabajando el barniz, y ellos fueron los últimos que masticaban el barniz. Ellos masticaban para purificarlo, no era con el molino como se hace ahora, sino masticándolo. Y los indígenas, pues eso, hubo unos cambios. Gracias, Alvarito. Gracias a usted, maestro Eduardo. Sí, es una de las fotos más interesantes porque aparece en una revista de economía de los años 50, donde ya se consideraba nuevamente, como fue en el periodo colonial, el considerar a las técnicas artesanales como esas nuevas industrias y fuentes de economía en las regiones. Sigamos, por favor. Bueno, esa circulación de piezas decoradas con barniz de pasto en el periodo prehispánico colonial es muy interesante porque nos permite a nosotros evidenciar que los grupos sociales y culturales precolombinos no estaban dispersos entre sí como en principio uno podría creer. Había una red comercial y un cruce de caminos bastante amplio, bastante avanzado, y que permitía mantener esa comunicación directa entre los
los pobladores de sectores distantes, y que esto a su vez permitía surtir de productos, como ocurriera en el territorio Pasto, de la comunidad Pasto, del pueblo indígena Pasto, en el sur de Nariño y en el norte del Ecuador, que no son los mismos Quillacingas del Valle de Atriz, donde hoy está fundada la ciudad de Pasto. En esta comunidad Pasto había, la anterior, por favor, Vanessa, en la comunidad Pasto había una figura muy importante que tenía una preponderancia social, económica y cultural, y si se quiere política, que era el Mindala. El Mindala era el encargado de surtirle al curaca o al cacique Pasto de los productos que se conseguían única y exclusivamente en las estribaciones por fuera de los límites geográficos y políticos del territorio Pasto. Y llama la atención porque miren ustedes que en Miraflores, municipio de Pupiales, cerca de Ipiales en Nariño, en una excavación arqueológica que realizara la doctora María Victoria Uribe en 1983, descubre dentro de una tumba de un cacique entre el ajuar de ponchos de algodón que tenía. Estamos hablando de la sierra, de la cordillera de los Andes, en una tierra de producción agropecuaria fundamentada en el maíz y los tubérculos, de clima bastante frío, pero habían productos que venían, por ejemplo, los ponchos de algodón venían de tierras bastante cálidas, donde únicamente de donde podría producirse el algodón. Encontró conchas espondylus que originariamente vienen desde el Pacífico, en la costa de Esmeraldas en el Ecuador. Oro que podía provenir de Orito en el Putumayo o de Barbacoas en Nariño, pero sobre todo lo que nos compete en esta conversación, estas cuentas, como ustedes ven ahí, estas chaquiras, que eran resina de mopa mopa, proveniente precisamente del piedemonte amazónico, bien sea de Sucumbíos, Putumayo o Caquetá. Eso da cuenta clara, y yo quiero hacer énfasis en esto, en que había una dinámica comercial y cultural que enriquecía considerablemente, incluso en términos políticos, de relaciones entre pueblos, a las comunidades indígenas precolombinas. Sigamos, por favor. Bueno, Lucas Fernández de Piedrahíta, cronista español, estuvo en América, pero redactó sus crónicas ya nuevamente en España en 1688, y en su Historia General de la Conquista del Nuevo Reino de Granada, él anota cómo los soldados de Hernán Pérez de Quesada, quien fuera hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, y en 1542, atendiendo una instrucción de su hermano Gonzalo y dirigiéndose hacia el Perú en busca del dorado, se da cuenta, o sus soldados encuentran a algunos artesanos, perdón, a unos indígenas cofanes en el Putumayo, que embetunaban los bancos ceremoniales, algunas vasijas, cerbatanas, algunos elementos rituales, como lo decían ellos, con un betún que le daban color, y con eso decoraban esas piezas. Aquí es donde empieza la investigación. ¿Por qué en 1542? Porque es el primer avistamiento de la técnica realizada por los indígenas. Hagamos claridad entonces. Los indígenas eran los del Putumayo. La práctica no se ejercía todavía en la ciudad de Pasto. Sigamos, por favor. Juan de Velasco, en la Historia del Reino de Quito y en la América Meridional, entre 1727 y 1792, él cuenta cómo en la expansión del Tahuantinsuyo, de ese gran territorio incaico sobre los territorios Pastos y Quillacinga de la actual Colombia, Huayna Cápac, y es normal, eso ocurre en todas las culturas del mundo, iba expandiendo el imperio incaico, engrandeciendo el Tahuantinsuyo, y donde encontraba músicos, pintores, gente que sabía cosas que podían enriquecer las manifestaciones culturales del imperio, pues eran trasladadas al imperio.
y más específicamente a la corte imperial. Y es por eso que los queros, aquí está una imagen que nos muestra qué son los queros, unos vasos de oficios religiosos y políticos, porque se los utilizaba muchísimo también para sellar pactos políticos entre el Inca y los pueblos conquistados. Incluso Juan de Velasco relata cómo los españoles sellaban pactos también con los incas a través de los brindis con los queros, pero lo interesante es que aquí la decoración del barniz de pasto se aplicaba no por láminas, sino se hacía una especie de plastilina, para ser más gráfico, y sobre incisiones realizadas en los vasos de madera se aplicaba a presión. Entonces era un trozo grueso de resina coloreada que permitía mayor conservación de su color. Eso quiere decir que los incas se dieron cuenta del valor estético que ofrecía la manipulación de esta técnica en la decoración de piezas, que incluso son piezas documentales, porque cuando uno revisa los queros puede ver cómo se relatan algunas acciones de guerra, de conquistas o incluso de la vida cotidiana de los incas. Sigamos, por favor. Bueno, ¿cuándo termina esta investigación? En 1777, porque a pesar de que las reformas borbónicas se firman en 1700, apenas en 1777 y con el virrey Manuel Antonio Flores, llegan a el nuevo reino de Granada y es él el responsable de aplicar la Instrucción General para los Gremios, que era un manual de funcionamiento de los gremios artesanales. Recordemos, los gremios artesanales o las artesanías eran la industria del periodo colonial. Esta fecha la ponemos como límite en esta investigación porque es cuando ya hay una intervención por parte del gobierno para ponerle orden, si se quiere, a este tipo de ejercicios y oficios. Lo que sí llama la atención es que las reformas borbónicas se sancionan en España en 1700, llegan aquí con el virrey Manuel Antonio Flores al nuevo reino de Granada en 1777 y en Pasto se empiezan a aplicar en 1789, ya a vísperas pues de todo un proceso independentista. Sigamos, por favor. María Fernanda Duque, en una investigación que hiciera ella era estudiante, es egresada de la Universidad de los Andes en Historia. La universidad le publicó un artículo bellísimo que se llama Legislación gremial y prácticas sociales los artesanos de Pasto entre 1796 y 1850. Yo me extiendo un poquito porque en 1796 apenas estaban aplicando esa instrucción general para los gremios en Pasto. Pero lo interesante es que, citando a José Rafael Sañudo, el rector de los historiadores en Pasto, por decirlo de alguna manera, cuenta cómo en 1791 el gremio de los artesanos del barniz elige a don Tomás Muñoz y Estacio como el maestro mayor. O sea, se conservaba, se mantenía el oficio y la organización gremial como ese modelo que se empezó a institucionalizar desde la Edad Media, con un maestro mayor, y se reglamentaban todos los procesos de formación y de enseñanza que hoy los artesanos del barniz de Pasto en nuestra ciudad lo conservan, como lo manifestaba el maestro Eduardo Muñoz Lora. A través de un proceso de transmisión oral y del ejemplo, se le está enseñando y se le está heredando ese conocimiento a su hijo, en el caso específico del maestro Eduardo, a Juan Valentín, que ha heredado el amor por este oficio. Y en atención entonces a esa instrucción, en 1796 se agruparon los artesanos y se lo reglamentó en Pasto, y fueron varios los gremios: músicos, silleros, escultores, tejeros, herreros, carpinteros, alarifes, que los podríamos entender hoy como los arquitectos empíricos de la época, los plateros, que trabajaban la platería, los oribes, no están aquí señalados, pero eran quienes trabajaban el oro, sastres y pintores al óleo y al barniz.
En 1796 se reconoce como un gremio oficial y se lo reglamenta a través de la Instrucción General de los Gremios al barniz de Pasto en el municipio de Pasto. Sigamos, por favor. El barniz de Pasto en el contexto hispanoamericano, pues, como les he dicho, España en el siglo XVI conserva todavía ese modelo medieval en algunas instituciones del Estado, es portadora de los estandartes del catolicismo, son los reyes católicos de España los que promueven los viajes que permitieron finalmente descubrir a América, y coincide con que en esta época pues se dan esas grandes transformaciones políticas y religiosas en Europa, cuando los reformistas empiezan a actuar, la Iglesia Católica contrarresta esos ataques hacia la Iglesia Católica y hacia Roma con una contrarreforma. Y la contrarreforma agudiza aún más ¿cómo decirlo?, los procesos evangelizadores, y dentro de los procesos evangelizadores, obviamente el arte juega un papel preponderante porque es a través de la imagen, de la literatura, que se van a dinamizar con mayor favorabilidad y de manera más efectiva esos procesos de formación. Aparecen entonces autores como San Juan de la Cruz, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, bueno, una serie de religiosos españoles que a través de expresiones barrocas en la literatura logran con esa sensualidad que ofrece el barroco cautivar más a los lectores. Lo propio pasa en el arte, en la escultura, en la pintura y en la decoración de mobiliario. Ese barroco es el que llega a América. Y la formación de nuestros artistas, de nuestros artesanos, parte fundamentalmente de los talleres o del aprendizaje de los primeros artistas que llegan de España, pero por sobre todo cuando los mestizos, primero indígenas y después mestizos, empiezan a acceder a esos libros o a esos manuales que recreaban a través de grabados, de xilografías, grandes cuadros españoles o decoraciones en platería o en orfebrería o en ebanistería, y empiezan aquí a recrearse muy ingenuamente con base a esas imágenes impresas, a esos cuadros, a esas esculturas que llegaban de España. Pero es interesante señalar que son los franciscanos de Quito quienes mediante una cédula real que han logrado pueden a través de Pedro Rodeans instalar en Pasto en 1555 un convento que se encarga de formar a hijos de españoles y a mestizos e indígenas en técnicas y en oficios. Y a mí me parece importante recalcar este tema porque los franciscanos en Pasto jugaron un papel importantísimo. Pasto posteriormente se constituye como un referente de producción artesanal. Recordemos, insisto, discúlpenme que sea incisivo en eso, o insistente mejor, era la industria de la época. Y Pasto se destacó por la talabartería, la ebanistería, la talla en madera, y obviamente una característica muy particular del municipio, de la ciudad de Pasto, que se instala el oficio del barniz de Pasto. Es el mismo oficio que en 1542 encontraron en Mocoa, ejercido por los cofanes, los soldados de Hernán Pérez de Quesada, ya radicado en la ciudad de Pasto. Yo sugiero una hipótesis de por qué se radica en Pasto. Primero, por la cercanía que tiene la ciudad y por esa relación cultural y comercial que tienen los indios quillacingas del Valle de Atriz con los cofanes o con los tamas en Neiva, y permitían esa comercialización permanente
de productos entre los que tenemos el estoraque, el barniz de Pasto, etcétera. ¿Por qué en Pasto? Porque Pasto termina convirtiéndose en un puerto seco sobre la cordillera de los Andes, en un lugar obligado de paso y de descanso entre la gente que subía de Cartagena al Cusco, subía desde la costa atlántica hacia arriba los Andes en el Cusco, en Lima, o los que transitaban de Santa Fe de Bogotá hacia Quito y viceversa. Pasto es un lugar equidistante, se convierte en un puerto seco, en un lugar obligado de paso, y eso favoreció considerablemente el flujo de mercancías y el hecho de que esta técnica, que empieza a conocerse como las pinturas de Pasto o el barniz de Pasto, pueda comercializarse en el mundo entero. Es por eso que encontramos piezas importantes no solamente en Santa Fe de Bogotá, sino también en Quito, en Lima, en México y sobre todo en España. Sigamos, por favor. Bueno, aquí simplemente hemos traído unas piezas de madera, unas cajas, unos arcones, que eran los tradicionales en la España del siglo XVI y XVII, que eran bastante austeros y que llegaban como parte del patrimonio del español. Entonces, llegaban los españoles aquí, obviamente, con una camisa, con un pantalón, con una espada, con una taza para comer, para beber, para tomar agua, y con un cajón donde guardar sus cosas. Su cajón servía de cama, de mesa, de caja fuerte. Entonces, eran rudimentarios, pero de un valor bastante importante por la carencia de materiales y de productos. Sigamos, por favor. Pero esas cajas empiezan obviamente ya a convertirse en otra cosa cuando empiezan a instalarse los españoles aquí en América y empezamos a surtir ese proceso de formación y de conocimiento. Ya no solamente llegan esas arcas, sino que ya llegan elementos o mobiliario mucho más elaborado que tiene una influencia europea desde el castellano andaluz, desde la flamenca, desde la francesa, como el escritorio que estamos viendo en la mano derecha superior, y que empiezan a influenciar en la ebanistería local, como ese escritorio que vemos en la parte inferior derecha, que está completamente decorado con barniz de Pasto, y que en unas imágenes de mayor legibilidad vamos a identificar algunos elementos decorativos que enriquecen esa iconografía española con elementos locales, ya no podríamos decir indígenas, sino más bien mestizos. Sigamos, por favor. Por ejemplo, el caso de este escritorio quiteño. Este escritorio lo encontró en Quito el maestro Granja, profesor de la Universidad de Nariño, y quien fue uno de los primeros que empezó a investigar sobre el tema del barniz de Pasto. Es un escritorio bastante interesante, veremos unas imágenes posteriores. Aquí hay un sol de los pastos, pero también está decorado como si fuera una hostia sobre una palma, que a su vez la palma está protegida por dos leones rampantes. La palma simboliza a Cristo, es uno de los elementos iconográficos que representa a Cristo, y este sol también representa a Dios porque tiene la decoración blanca de la hostia, pero tiene los rayos que tradicionalmente representaban en las culturas precolombinas, aquí los podemos ver mejor, los indígenas. Y remata un águila bicéfala coronada, que es el elemento simbólico de la Casa de los Austria, anteriores a los Borbones, cuando se empieza a dar ese proceso de mestizaje. ¿Qué es lo interesante? Que esta pieza es la única que hemos visto, está datada. Dice aquí, facto en Quito, hecho en Quito en 1709. La técnica sigue siendo pastusa, pero muy seguramente artesanos del barniz de Pasto se establecieron en Quito a ejercer el oficio. No podrá ser especulativo, pero no es de llamar la atención, porque Quito era una ciudad próspera, incluso con mayor riqueza que Pasto, mayor riqueza, creería yo incluso que Santa Fe de Bogotá, y tenía mayor cercanía con Lima.
Sigamos, por favor. Aquí podemos ver con mayor claridad la decoración, los dos leones rampantes. Aquí tenemos la palma, que en la iconografía cristiana representa también a Cristo, el sol, pero miren ustedes cómo estos rayos se semejan tanto a los rayos de los discos rotatorios de la cultura Pasto, que a propósito también se supone la antropóloga Plazas supone que para poder haber hecho estos decorados con ácido en los discos rotatorios Pasto, seguramente se aplicaba resina del barniz de Pasto, se cortaba como lo hacen hoy los maestros del barniz, y lo que quedaba al descubierto, al sumergirlo sobre el ácido oxálico, pues el ácido oxálico quemaba el metal y permitía este tipo de diseños. Sigamos, por favor. Voy a presentar solamente 3 ejemplos que nos dan cuenta clara de cómo surgió efecto el mestizaje cultural a través del barniz de Pasto. Sigamos, por favor, Vanessa. Bueno, este es un atril precioso, todos lo conocemos, es un atril que hace parte de la colección de los del Museo del Maestro Alfonso Zambrano y que han conservado sus hijos para beneficio de la cultura local. Es un atril que se construyó de una sola pieza, un atril que se puede doblar y que se utilizaba para procesos de evangelización y celebración de ritos religiosos con estos curas doctrineros. Cargaban la Biblia en un brazo, el atril en el otro, y se iban pues a diferentes lugares o localidades que bien podrían ser lo que hoy son los corregimientos, que eran pueblos de indios en Pasto o en diferentes lugares de la misma ciudad en el casco urbano. Aquí tristemente no es muy clara la imagen, pero es un águila bicéfala y sostiene sobre sus garras o con sus garras un canasto que está lleno de frutos precolombinos o americanos mejor, piñas, granadas. Yo no sé, Vanessa, si usted me puede ayudar y pudiéramos ampliar un poco más esta imagen para que pudiéramos ver sobre todo el croquis que tenemos para que los asistentes puedan identificar con mayor detalle las figuras. Es interesante porque entonces miren ustedes que el de la mano derecha, por favor, el de la mano derecha, el que está como un dibujo a lápiz. Sí, señora, ese. Bueno, ahí está bien. Aquí podemos ver, no, así como la tenías antes. Córrela un poquito a la derecha, por favor, Vanessa. Listo, otro poquito. Bueno, ahí está bien. Miren ustedes, a mano izquierda tenemos la capa gruesa de barniz de Pasto. Se ha perdido el color porque ha habido una incidencia de luz no regulada sobre el barniz. Esto hace que se fugue el color, se conserva la capa de resina y lo que nosotros alcanzamos a ver no es color, es laminilla de oro y de plata. ¿Qué es lo importante de este elemento? Es un atril que es una herramienta de la evangelización católica. Recrea un águila bicéfala que es el símbolo de la Casa de Austria. La corona española estaba regentada por la Casa de Austria en este periodo. Y como vemos con mayor detalle, el águila sostiene con sus garras un canasto que a su vez contiene productos americanos. Podemos hacer la lectura que queramos todos y cada uno de nosotros. Lo que quiero mostrar es cómo el mestizaje cultural surtió un efecto interesantísimo y este es uno de los elementos pedagógicos del barroco, utilizado por la Iglesia Católica y por el gobierno español en la época. ¿Qué podemos entender? Que se gobierna sobre todas las riquezas americanas, si se quiere, y lo digo con respeto, que se expropia, un ave rapaz, si se quiere, se expropia esas riquezas americanas, pero lo interesante es que todo hace parte de un solo elemento, y la función de ese elemento es servir en la evangelización.
Sigamos con la otra diapositiva, por favor. Bueno, esta es una arqueta del siglo XVII de la Audiencia de Quito, Virreinato de Perú, así está catalogada, pero hecha en Pasto, y hace parte de la colección del Museo de América en Madrid. Es una arqueta no muy grande, pero es un arca de novia. Las arcas de novia hacían parte de los dotes, y en estas arcas de novia o de novio se depositaba el ajuar, sábanas, camisas, que uno diría, pero no son muy significativos, pero en la época sí. En la época sí, por lo que yo les comentaba de la falta de productos. Es interesante porque en la iconografía de esta arqueta nosotros vemos primero el diseño simétrico que hay a cada lado de la pieza. Volvemos a encontrar este elemento que podríamos darle una lectura pues desde lo simbólico, desde lo religioso, desde lo precolombino. Encontramos pajaritos, colibrís en los arcillejos, que es la flor tradicional de Pasto, pero encontramos sobre todo este elemento precioso que, si nosotros lo vemos, no es un caballo, ese es un unicornio. Unicornio. Y el unicornio, en el bestiario de Virgilio, representa la virginidad. ¿Por qué? Porque en la tradición medieval se decía que para poder cazar un unicornio se utilizaba una joven virgen y se la amarraba a un árbol en el bosque donde se suponía pastaba el unicornio, y había que cazarlo antes de que el unicornio devorara a la virgen. Lo interesante es que desde lo iconográfico hay una estrechísima relación entre el elemento y el uso del mueble. Es un arca de novia, la novia tiene una estrechísima relación con el tema de la virginidad como una virtud, y está representada en el unicornio. Sigamos, por favor. Bueno, tenemos algunas conclusiones, las voy a mencionar brevemente. Les presento excusas por haberme extendido tanto en esta presentación, pero realmente es muy emotivo compartir con todos ustedes estos productos de nuestras investigaciones. Dentro de las conclusiones, pues la técnica del barniz fue significativa en las relaciones comerciales y sociales del periodo precolombino. Me falta incluir políticas también. Las comunidades religiosas son fundamentales en promover una nueva forma de organización social al implementar el ora et labora, que era uno de las frases reconocibles de los franciscanos como proceso de formación, evangelización y la motivación de la vida en policía. Un término muy colonial. Recordemos que polis viene de ciudad y la vida en policía es la convivencia, el orden social. Si se quiere, ese ora et labora tiene una estrecha relación con el Civitas Dei, con esa ciudad de San Agustín de Hipona que posteriormente retomara Santo Tomás de Aquino. La práctica del barniz se radica en Pasto por condiciones de transhumancia que ofrecía la ciudad, que benefició obviamente a la comercialización y difusión de los productos. Sigamos, por favor. El barniz de Pasto es una manifestación del mestizaje cultural en la medida en que sustenta la incorporación de elementos de la mentalidad europea y aportes simbólicos y técnicos americanos. La interpretación de las decoraciones del barniz de Pasto en el periodo colonial permiten explicar la cosmovisión del hombre en esa época. ¿Cuál era la mentalidad del hombre americano en el periodo colonial? Para Serge Grusinski y Carmen Bernard, que han adelantado estudios importantísimos del periodo colonial, de las manifestaciones culturales en México, explican que el nuevo pensamiento mestizo expresado en las imágenes refiere a lo híbrido y lo mestizo, que estos dos coexisten como un idioma universal, donde la comprensión del otro es más fácil al encontrar rasgos similares en el eclecticismo de las mentes y los artefactos. Las diferencias las encontramos en las similitudes. Y yo quiero concatenar esto que estoy diciendo
con esa frase inicial de Elvira Cuervo de Jaramillo. Las cosas no se dan porque sí, nosotros llevamos miles de años en procesos de mestizaje. Los españoles cuando llegaron a América no eran puros, tenían un proceso de mestizaje producto de una invasión islámica a la península ibérica de 800 años, y obviamente otros pueblos que aportaron a ese enriquecimiento, a ese mestizaje cultural, y que a su vez se enriquece en los procesos de encuentros interculturales en América. Sigamos, por favor. García Canclini, la hibridación es un proceso sociocultural en el que estructuras o prácticas discretas que existían en forma separada se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas. El mestizaje y la hibridación superan lo racial. El mestizaje y la hibridación superan lo racial y se refieren más bien a nuevos hábitos, a nuevas creencias y nuevas formas de pensamiento, a un nuevo hombre. Esto demuestra que el hombre se transforma permanentemente en la medida en que haya interacción con otros pueblos y otras culturas. La importancia del barniz de Pasto, además del carácter patrimonial de la ciudad, demuestra el encuentro de mundos diferentes que aportaron considerablemente a la construcción de una nueva manera de expresión rica en elementos, formas y significados. Sí, sigamos, por favor. Bueno, finalmente, y de manera muy breve, voy a presentar algunas imágenes. Tenemos a mano izquierda un grabado de Achille Sirowy del siglo XIX. Ustedes pueden darse cuenta, recrea el interior de un taller de barniz donde los artesanos son indígenas con sus sayos, pero podemos reconocer algunas piezas, bandejas o azafates, puros, queros, bueno, y la técnica, ¿no? Aquí tenemos un fogón sobre una base de piedra, y el calor utilizado, vemos como este indígena utiliza unas pinzas de metal para sostener un tizón y acercarlo al barniz para ofrecerle calor, imprimirle calor y poderlo aplicar sobre el soporte. Lo propio ocurre a mano derecha, pero es una imagen de Manuel María Paz, uno de los artistas acuarelistas de la misión coreográfica, y aquí recrea un interior de un taller tienda. Y los roles son diferentes porque estos son artesanos mestizos. Tenemos al hombre de la casa, al maestro artesano, a su esposa, y este es un tema en términos de género interesantísimo porque involucra a la mujer en el oficio, y el jovencito que tiene sombrero y tiene ruana es su hijo aprendiendo de la técnica. Y en la parte posterior de la tienda podemos ver a un cliente con un vestuario que demuestra que tiene un nivel económico superior, escogiendo las piezas que ha de comprar, como un cliente de los que necesitamos hoy, los del barniz de Pasto. Sigamos, por favor. Bueno, aquí tenemos una arqueta de novia española del siglo XVI. Tenemos un atril japonés decorado con lacas japonesas, muy similar al pastuso decorado con barniz de pasto. Tenemos un azafate preciosísimo con la más pura expresión del barroco a través de la técnica del barniz aplicado sobre lámina de plata. En la parte inferior izquierda, un canasto con productos americanos. En la parte central de abajo tenemos un escritorio del siglo XVII y XVIII, y aquí tenemos como imagen final unas granadas torneadas y talladas en madera, decoradas en barniz de pasto. Y tenemos también aquí un pequeño recorte de un texto que encontrara Bayardo Ulloa, un historiador ecuatoriano, cuando hiciera una investigación sobre los secuestros del Colegio Máximo de Quito, y encuentra que el 20 de agosto de 1767, al hacer el secuestro de los bienes del Colegio Máximo de Quito, se encuentra que hay un baúl de madera de media vara con barniz de pasto. Eso es lo interesante y lo emocionante cuando al investigar en los archivos históricos encontramos piezas como estas. En
en secuestros, en dotes, en inventarios, en sucesiones. La parte inferior izquierda tenemos una imagen bellísima, hace parte de una colección de la Iglesia de Egipto de Bogotá. Es una donación que le hicieran a la iglesia unas láminas de bronce de la escuela de Rubens, y que en más o menos 1990 u 85 empiezan a restaurar los marcos, a retirar una película de color y descubren que los marcos estaban decorados con barniz de pasto sobre lámina de oro. La importancia de la lámina de bronce que recreaba la vida de la Virgen de la escuela de Rubens ameritaba tener un marco de la misma categoría. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctora Lidia Inés. Ya para terminar, simplemente queremos comentarle que estamos haciendo este recuento porque estamos conmemorando un reconocimiento internacional. El 15 de diciembre del 2020, la UNESCO incluyó la técnica del barniz de pasto y técnicas asociadas como la recolección del mopa mopa en el Putumayo, la talla en madera, el torno en madera y la ebanistería sobre la que se decoran con el barniz de pasto como técnicas asociadas en esta declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Consideramos de vital importancia para nuestro país y sobre todo para la ciudad de Pasto ofrecer una técnica endémica, única y exclusiva para el mundo entero y de esa manera enriquecer ese panorama cultural de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el recuento histórico tan completo y tan integral, y por factor de tiempo no nos podemos detener en otra socialización, sino darle el curso a la palabra del maestro Eduardo Muñoz Lora, que es uno de los exponentes. Perdón, doctora Lidia Inés, vamos a hacer una pausa para una presentación muy corta de 1 minuto sobre el Festival Internacional de Historia y le damos la palabra al maestro Eduardo Muñoz Lora. Ya, siga. Tenemos en el festival el libro sobre las conferencias del segundo Festival Internacional, vale 58.000 pesos más el envío. En Bogotá 8.000 pesos, en el resto del país 14.500 pesos. Ahí está el número de la cuenta de la vivienda donde pueden hacer la consignación y enviarnos a este correo, a este dirección electrónica, el recibo para su posterior envío con todos los datos del comprador. Ese libro trae una serie de ejes temáticos: el Bicentenario, culturas ancestrales y conquista, voces y experiencias de la historia, historia de las religiones, historia urbana, contrahistoria, que es la historia contrafactual, las revoluciones del siglo XX, arte y moda, ciencia y tecnología. Ahí está toda la presentación de las conferencias del segundo Festival Internacional de Historia que hicimos en el año 2019. También tenemos el bono de apoyo, el bono cultural solidario de 130.000 pesos para colaborar con las actividades del Festival Internacional de Historia, que tiene una serie de productos: el festival, Tardeando, Mañanitas, los museos, las conferencias de Miami, de los Club Metropolitan, lo de los pueblos patrimonio, etcétera. Y finalmente tenemos los otros productos que hemos mencionado y la próxima conferencia que podemos anunciar, que es sobre San Agustín, tesoro precolombino, expuesta por el arqueólogo Víctor González con moderación de Rodrigo Llano. Muchas gracias y le damos, también tenemos lo de guianza histórica, el curso especializado para guías históricos en los pueblos patrimonio. Muchas gracias y doctora Lidia Inés, continúe usted con la palabra. Muy bien, muy amable, muy gentil. Sigue entonces el maestro Eduardo Muñoz Lora, quien nos va a hacer una síntesis en este momento sobre los cambios en la técnica del mopa mopa o barniz de pasto. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, y les agradezco mucho la invitación para
y Alvarito, Álvaro José, hace una disertación muy bonita de lo que es el barniz de pasto para darle la importancia merecida. Sí, en cuanto a las épocas del barniz, tuvo una importancia la época de la colonia, desde luego. Lo que estaba comentando, lo de los cofres, lo de los vargueños, lo de todo este tipo de cajas que trajeron ellos, pero que inclusive yo tengo una caja acá del siglo XVI que ellos trajeron hechas casi, y los carpinteros de aquí las repitieron, pues digamos, ese estilo, porque aquí no se usaba, es un estilo bellísimo europeo, pero no, todo lo que se barnizaba acá, inclusive los barnizadores recibían pedidos de las familias españolas de los escudos de España, los escudos de las familias, para que les hagan cofres y vargueños y todo este tipo de cosas, platos, los mismos utensilios para adornos, como bandejas, como platos para servir, mesas, algunas mesas pequeñas, algunos soportes, como el atril que mostraba en la discusión, en lo de que anunciaba Álvaro José. Maestro, Entonces, pero ¿qué cambios? Lo que hagamos énfasis como en los cambios de sí, las técnicas y en el diseño, que es usted un experto para contarnos. sí, Los cambios. los españoles cuando llegaron en esa época de la colonia, pues cuando comenzaban a, a divulgar la religión y venían precisamente a adorar los altares con esa hojilla de oro, con el pan de oro que venían, los barnizadores aprovechando ese material comenzaron a trabajar y a meter dentro de su trabajo y con el barniz de pasto la hojilla de oro y la hojilla de plata con las que doraban los altares. Eso Interesante. dio una forma, digamos, es la primera que se conoce, porque Una anteriormente fase, una fase, una una fase, fase, una época. una época que da origen a al barniz brillante. El barniz brillante de esa época que llega prácticamente hasta los principios del siglo XX. No hubo otra forma de barnizar. Entonces yo quisiera mostrarles, si es posible, mostrarles un cofre, por ejemplo, este cofre, el estilo europeo que no se lo trabajaba acá, es del siglo XVI. Ya el orete se está acabando porque el manoseo, el orete, pero ahí está un escudo de una familia española. De estos, en las coleccionistas tiene muchos. Inclusive es un cofre que tiene estos adornos de plata y algunos diseños del Renacimiento, por ejemplo, aquí. Entonces, todo es importado. Ellos traían los diseños, los dibujos, inclusive aquí hay una cosa muy interesante también, el paisaje, ¿no? Los paisajes europeos con los castillos. Todo eso traían ellos de allá. Y todas Parte estas del formas, diseño, parte del diseño que van incorporando las imágenes extrañas al medio. sí, extrañas, total. Por ejemplo, la granada que mostraba también Álvaro José, la granada que es oro de 24 también. Y había una laminilla de cofre, la laminilla de plata, del bronce, y Muy pues interesante. son unas Muy- piezas antiguas, muy bellas, pero también, sí, el mestizaje era muy importante. Esto se hizo, este es una copia mía de un trabajo que encontré en un baúl viejo, estaba ya muy acabado y saqué este diseño. Es un indígena
en una cacería de un animal, de un jaguar, ¿no? Muy bien. De esta aplicación de la laminilla de oro, ¿cuál es el paso siguiente o la fase siguiente que usted nos puede destacar con sus propias palabras? Sí, ya ya a principios bueno, en el siglo XIX, hasta el siglo XIX se hizo en Orete, y de ahí ya en el siglo XX se escaseó, y como era caro el orete, entonces se comenzó a utilizar, los artesanos comenzaron a utilizar la laminilla de zinc, una laminilla que venía en los paquetes de los cigarrillos. Entonces, esa laminilla hacía las veces del pan de oro o la laminilla de oro, y comenzaban a trabajar con eso, y fue una época que hasta 1940 se trabajó, y hubo unos personajes que siguieron trabajando hasta hace unos 20 años el barniz brillante. Sin embargo, si nos sometemos a la historia, en 1945, huyendo de las guerras de Europea, llegaron unos alemanes o una familia de alemanes y montaron unos talleres acá de carpintería, aprovechando que aquí en Nariño, en el Putumayo y en Tumaco, en la parte de Tumaco, hay unas maderas muy bellas, Precioso. finas, y entonces montaron unos talleres ellos para exportar a todo el mundo, porque eso era la idea, y así, y alguien les dijo, ¿y por qué no hacen trabajar a los barnizadores? Pero los europeos le dijeron, no, pues con esos trabajos que hacen de paisajes y de cosas europeas, pues no nos interesa. Sin embargo, alguien de la academia, porque eso es lo que se supone, les aconsejó buscar esos diseños que se encontraban en las huacas o en las tumbas para repetirlos. Eran las figuras antropomorfas que sí hablaban de nuestra cultura. Y entonces fue una época que fue un respiro, o digamos fue, en realidad se cambió toda esa idea que teníamos de hacer los paisajes europeos, ¿no? Y vino esa época que es esta más o menos, esta de hacer, que fue más conocida, porque Como ya las fue momias, las momias, las era figuras conocido. antropomorfas, ¿no? Con ese diseño que era en blanco y negro, el blanco es el fondo y el negro es el barniz, en blanco y negro, blanco o negro y rojo. Bueno, este tipo de trabajos duró hasta 1975, fue una época pues el siglo pasado fue de cambios y de búsquedas, y fue cuando se comenzó a trabajar sobre color, y en este campo entro yo en ¿En el qué año, 72. en qué año entra y usted introduce ese cambio drástico de la artesanía popular y le da ese otro carácter ya de arte? Es decir, que cada pieza es algo irrepetible y tiene su sello personal. ¿En qué En, año empieza? en el 72, recién casado, busqué la posibilidad, había terminado artes, un sinnúmero de colores, la teoría del color, el diseño y todo, para volver a lo mismo, a las momias. Era impresionante, pues para mí. Entonces me tocó hacer lo mismo que hacían los otros, los paisajes de España, los cambié por los paisajes de Nariño, y comencé a buscar y a estudiar sobre la flora, sobre todos los elementos nuestros. Y comencé con esa. Fíjese el cambio. Algo llegó a Artesanías de Colombia, y Artesanías de Colombia apoyó esa idea. Y vino el maestro Carlos Rojas a dictar unos cursos precisamente para que busquen la otra posibilidad de barnizar y de decorar. Fue así como también vino una época donde me adentré un poco más en la historia precolombina, en la historia de nuestra cultura, y comencé yo a trabajar sobre algo otros objetos,
comencé a buscar posibilidades nuevas, como por ejemplo barnizar sobre volúmenes. Nunca se barnizó sobre objetos tridimensionales. Yo comencé con eso y me dio también para una invitación a la Semana Colombiana en París, donde hicimos una exposición y fue invitado también el maestro Zambrano. Y todo eso de la escultura, entonces ya no había forma, se estaba estudiando todas las posibilidades, el color, las... Y una de las cosas que también hay que resaltar, que antiguamente, por eso eran cosas pequeñas las que se hacían, no se hacían cosas grandes, porque la forma de preparar era masticando el barniz. Masticaban el barniz para purificarlo. Ahora lo cocinamos y lo machacamos y lo molemos. Entonces es la misma forma Entonces podemos hacer cosas grandes. He hecho un mural de 4 metros. Entonces ya se puede hacer porque se puede preparar más barniz para hacer las láminas más grandes. Eso uno. Ha cambiado. Lo otro que también quiero, Álvaro José, también la parte que dice que no se trabajó en Mocoa y por qué se trabajó en Pasto, es una cosa muy lógica. Acá tenemos 14 grados centígrados, eso es y allá tienen un poco más, pues. Entonces esto en tierra caliente no se puede trabajar, no se puede trabajar en la costa, se debe trabajar en un sitio que tenga hasta 16 grados, ¿no? Por eso era lo que no se trabajó allá. Y bueno, eso. Y lo otro, que siempre los artículos o las cosas que se barnizaban eran que los traían los españoles para que los barnizaran. Porque el trabajo de carpintería o lo aprendieron muy bien aquí, porque es totalmente diferente. Otra cosa, Liviecita, que me preguntaba, perdón. No, es como para que usted concluya todo Ajá. ese aporte que ha hecho con las manifestaciones magníficas del arte barniz de Pasto o Mopa Sí. Mopa, Entonces, porque allí logra como conciliar el arte del que talla la madera, talla el objeto, el ánfora, todas estas motivaciones o motivos, y luego viene el aplique, ¿no? sí. Eso por una parte. Lo otro, en los cuadros, donde usted traduce, y como bien lo quiero resaltar, que se hace el cambio trascendental del imaginario extraño, foráneo, ya se tiene un conocimiento endógeno, es decir, la mirada ya es hacia el propio referente del paisaje, de las tradiciones culturales, la danza, las costumbres y los colores del traje de la campesina, del chumbe, de los niños envueltos. Todas esas son ya características de su sello, pero que usted se convierte en el retratista y en el que narra para la memoria, narra para la historia, a través de todas las imágenes que usted trabaja con el aplique del barniz de Pasto o Mopa Mopa. Eso queda para la eternidad, porque como usted tal lo ha dicho, se conserva perfectamente en este clima. Sí, afortunadamente para mí, vivo un tiempo en Caracha, es un barrio tradicional, la carretera que viene de Obonuco, la carretera o el camino obligado, y bajaban todas las campesinas al mercado con todo su atuendo, pues quillacingas, ¿no? Quillacingas, con todo su atuendo y sus cosas que vendían en el mercado central. Entonces venían con las canastas, con los cestos, los aventadores, las cucharas de palo, todo ese tipo de cosas. Y
y la señora, las mamás cargaban su guaguita atrás, ¿no? Que eso es lo más representativo de la ñapanga. Y traían los productos que sacaban las papas, los tubérculos, los animalitos al mercado. Eso, y lo otro que me motivó, lo que yo le comentaba, contar nuestra historia, contar la parte ancestral de nuestras vivencias, los ritos, las fiestas tradicionales, las vivencias, digamos la adoración al sol, que era lo tradicional de ellos, y lo que simbolizaba también su mantenimiento en esta tierra de los pastos. Entonces comienzo a hacer esta serie de cuadros contando cómo vivían ellos. Ánforas, y todo tipo de leyendas, ¿no? Que me parece que a pesar de que son puntuales de este sitio, pues me piden de muchas partes del mundo, ¿no? La ñapanga me pidieron casi durante un año gente del Japón, que eso era increíble porque ñapanga para ellos no les dice nada, pero pues era el nombre Muchas tradicional de gracias. nuestra campesina, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Después de toda esa maravillosa exposición que nos ha hecho para ver los cambios fundamentales que se dieron en la práctica del barniz de pasto o mopa mopa, queremos que usted envíe un mensaje en este momento que ya es patrimonio cultural de la humanidad, que envíe un mensaje a los mismos colombianos acerca de esta artesanía que tiene tanto valor y que es de carácter identitario para nosotros. Sí, Un mensaje. recordarles a todos los colombianos que tenemos una nueva manifestación que es una manifestación premiada por la UNESCO, o digamos, es una manifestación única en el mundo. Inclusive el barniz de pasto fue uno de los primeros artes populares con denominación de origen que lleva el nombre de la ciudad de Pasto. Decirles que estamos orgullosos de esta manifestación y queremos compartirla con todos los colombianos, que somos un resguardo de la cultura. Nos sentimos orgullosos de ser colombianos y ser barnizadores, ¿no? Un saludo a todos los barnizadores, que todos luchamos de nuestro taller porque esto se dé. Hace varios años que estábamos buscando esto. Agradezco a Álvaro José, que fue uno de los iniciadores en la investigación, Artesanías de Colombia, el Ministerio de Cultura, también, que tuvieron mucho que ver en esto, en visibilizar este arte popular, que es una manifestación con orgullo de la humanidad. Gracias, Liviecita, sí. Y gracias al programa. Bueno, de esta manera finalizamos esta parte de las exposiciones para dar curso a las preguntas, si tienen algunos interrogantes frente a los expositores de esta tarde. Agradecemos mucho las felicitaciones, las palabras de estímulo que nos envían a través del chat. Bueno, Lidia Inés, si no hay preguntas por parte de la audiencia, aquí hay una pregunta. ¿En qué partes del mundo ha habido exposiciones del barniz de pasto? Sí, muy bien. Nos puede ayudar el maestro Eduardo Muñoz Lora. ¿En qué partes del mundo? ¿Fuera de Inglaterra?
yo creo que en todas partes no ha habido las exposiciones, pero hay unas muy importantes. Por ejemplo, la exposición que hicimos y que fuimos invitados a cuando se cumplía 500 años del descubrimiento de América. Fuimos dos personajes de aquí a ese concurso y fuimos ganadores, el primer premio y el segundo o otro premio de adquisición de las piezas. Era una ánfora que llevaba todo, al ruedo del ánfora llevaba todos estos dibujos de los indígenas. Entonces que me preguntaban que qué quería decir. Le decía, es que cuando llegaron los españoles, así vivían ellos, con sus joyas, con sus alegrías, con sus fiestas. Entonces eso era, y la adquirió la UNESCO y está en el salón en París. Digamos, en lo que a mí compete, hemos estado en muchas partes, de lo que les comentaba, en el Japón, que fue una de las partes más impresionantes porque tenemos una hermandad con las lacas. La diferencia de la laca japonesa con el barniz de pasto es, las dos son naturales de un árbol. Ellos sacan de un árbol, es una especie de leche del tallo, y nosotros es como Álvaro José lo dijo, es de la hojita recién nacida, de la piel de la hoja, que se hace este látex y se lo prepara. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Si hay alguna otra pregunta, pero reiteramos nuestra gratitud al doctor Rodrigo Llano por la invitación que nos hiciera, al historiador Álvaro José Gómez Jurado por su presentación histórica, al maestro inigualable y único que es el maestro Eduardo Muñoz Lora, por regalarnos toda esa belleza de su arte que es parte ya de nuestra identidad cultural aquí en el sur de Colombia. A todos los que nos han acompañado a lo largo de esta jornada académica, de esta jornada cultural, les agradecemos también todos los mensajes que nos alientan en la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Doctora Dienes Muñoz Cordero, excelente exposición, qué maravilla, qué cosas tan fantásticas. Esto es una historia, esto es un legado que nos dejaron y que hemos construido acá y que está construido en Pasto. Fantástico, una felicitación grandísima al maestro Eduardo Muñoz Lora. Qué maravilla de trabajos, qué cosa tan hermosa. ¿Dónde se pueden conseguir? Aquí en Bogotá, ¿dónde se pueden ver? ¿Dónde todos nuestros asistentes pueden ver esa obra espectacular? Al doctor Álvaro José Gómez Jurado, un agradecimiento grandísimo, qué sapiencia, qué historia tan fantástica. Somos conocedores de la artesanía que se hace en Nariño, pero esto de hoy nos abre los ojos, nos abre las puertas magníficos sobre lo que se puede hacer allá. ¿Dónde podemos ver las piezas? ¿Dónde se pueden ver? Que es mucho mejor, creo, que poder verlas en vivo. En vivo. Si usted viene acá, no solamente ve las piezas, sino que come cuy. Maravilloso, maravilloso. Pero maestro, ¿hay algún correo al cual le podemos escribir o alguien pueda escribirle para comunicarse con usted? La comunicación, en la página web. Hay una página que es www.munoslora, ¿Eduardo Muñoz o Munoz Lora? Eduardo Munoslora@hotmail.com. ¿Ese es? No. Entonces, www.eduardomunozlora.com. eduardomunozlora.com. Esa es la página. Y en mi Facebook, Eduardo Muñoz Lora. En Facebook también, Eduardo Muñoz Lora. Maestro Eduardo, ¿y por qué no nos regala su teléfono para que las personas interesadas puedan contactarse directamente con usted? Ya, con mucho gusto y gracias. 315. Los admiradores. Sí. Creo que... 315. Dígame. Por favor. 315-472-42.
494-1167. Y el WhatsApp es también ese número. Muy bien. Entonces, doctora Lidia Inés, ¿por qué no me permite hacer una brevísima intervención? Juro no extenderme como en la anterior para referirme a unos dos temas bastante importantes. Doctor Moreno, doctor Llano, a todos los asistentes, pues agradecerles este espacio y contarles que Pasto se convirtió hoy en un territorio de patrimonios de la humanidad. Nosotros tenemos un carnaval de negros y blancos que fue también reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, un carnaval andino precioso que se enriquece también con esos procesos de mestizaje cultural que se realiza en el marco de la celebración religiosa del Día de Reyes y que hace referencia también a un proceso histórico y era el de los negros libertos. La doctora Lidia Inés nos puede contar con mayor detalle sobre ese tema, pero también nosotros somos custodios en Nariño de otra declaratoria de Patrimonio de la Humanidad compartida con el Ecuador, que son músicas del Pacífico Sur y Ruta de la Marimba. Y adicional a esto, Pasto Camino hace parte Capañán del sistema vial andino conocido popularmente como el Capañán o el Camino del Inca, que no necesariamente es el Camino del Inca, porque antes del Imperio Incaico hubo otros pueblos que también trazaron estos caminos y que se extiende desde el norte de la Argentina hasta el sur de Colombia, específicamente hasta Pasto. Entonces nosotros en Nariño, nosotros en Pasto tenemos ese privilegio de ser custodios, de ser responsables y de tener todas una serie de posibilidades de desarrollo socioeconómico y cultural en torno al patrimonio cultural y sobre todo del patrimonio cultural de la humanidad. Nosotros somos los responsables, pero lo hacemos como colombianos que somos. Asumimos esa responsabilidad en el nombre de nuestra patria y ponemos a disposición esta riqueza cultural del mundo entero. Es un privilegio, es una responsabilidad también, pero lo asumimos con total entereza, con total amor, con total apego a nuestra historia y sobre todo a nuestro futuro. Que la historia sea el mejor fundamento para construir un buen futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bueno. Fantástico, fantástico. Bueno, a todos muchísimas gracias Gracias. por esta presentación. Muy amables y con mucho gusto. Hemos estado en esta tarde maravillosa. Muchísimas gracias por la invitación y el sur siempre les espera, porque somos también parte de Colombia. Allá estaremos, son muy colombianos. Acá. El abrazo, el abrazo. Muchas gracias. Para todos ustedes. Y en 8 días los esperamos en Tardeando con la Historia. Por supuesto. El patrimonio cultural de la humanidad, que es San Agustín. Es lo que vamos a San Agustín, tesoro precolombino. Vamos a tener al historiador Víctor González, que nos va a exponerse en Tardeando con la Historia, moderado por Rodrigo Llano. El tema de San Agustín es un tema que de verdad es apasionante para todos nosotros. Creo que todos hemos oído hablar de San Agustín, muy pocos conocemos, y de verdad que ahí hay una cultura y una historia muy grande de parte de Colombia, una historia precolombina muy interesante. Los esperamos de todos 8 días para poder hablar. Y los esperamos, por favor, consulten sobre nuestra página del turismo histórico, el curso especializado en turismo histórico y emprendimiento sostenible que hacemos en asocio con la Corporación Tecnológica de Bogotá. Es un diplomado que les entregamos a la gente para que podamos tener guías turísticos en todo Colombia perfectamente entrenados en la parte histórica, que realmente las historias es lo que trae que la gente vuelva a los sitios
y es la historia, lo que está detrás de los sitios que visitamos, lo que tenemos como punto fundamental de enlace y de unión con los sitios donde vamos. El turismo histórico es realmente, con todo lo que lleva detrás, lo que nos tiene, y ahí los esperamos. Esto es un curso que se está dictando y esperamos muchos inscritos, por favor, y que nos ayuden a divulgarlo. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todo el mundo. Y en 8 días nos vemos con San Agustín. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, a nuestros expositores, al maestro Eduardo, a Lidia, Inés y a Álvaro José. Nos vemos en 8 días. Hasta luego.